Vamos a dar inicio y voy a darles el ejemplo de lo que se supone se debía abarcar hasta el día de hoy y de cómo vamos a ir haciendo después el desarrollo del proyecto. Pero por mientras, espero que pues la gran mayoría de ustedes ya hayan avanzado lo suficiente en lo del marco teórico. Recordemos que ese era el punto que se debía de cubrir al menos hasta el día de hoy. Habiendo dicho eso, pues vamos a cubrir lo que corresponde solo al marco teórico el día de hoy y vamos a dar unas breves explicaciones así muy rápidas. En primer punto, yo desarrollé la misma actividad que ustedes utilizando el mismo formato que yo les había enviado y lo que ustedes van a ver a continuación es el marco teórico que yo desarrollé. Estas son las fuentes bibliográficas que yo seleccioné para todo el apartado de mi marco teórico. Muy bien, recordemos los puntos importantes. Iban a hacer estas preguntas clave, si me lo permiten, para por ahí hacer una investigación pertinente, ¿no? Algunos puntos que se pudieran cubrir, algunos se cubren muy bien, otros no tanto y en algunos casos se va a tener que retroalimentar con información que nos dé la institución a la que vamos a estar apoyando con todo esto. Habiendo dicho eso, el requerimiento mínimo también de las fuentes bibliográficas son al menos 4. Si bien yo aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuentes bibliográficas, pues estoy cumpliendo más de lo solicitado en el requerimiento, ¿sale? Hasta aquí vamos muy bien. Bueno, apartados de resultados, ¿qué es lo que nos interesa? El marco teórico con valor de 50 puntos, bien lo recuerdan. Aquí es en donde ya vamos a poder mostrar un ejemplo fidedigno de cómo son las referencias bibliográficas y de en sí a lo que corresponde. No sé si ustedes quieran que divide la pantalla para mostrarles cada una de las fuentes y qué fue lo que yo hice como citado parafraseado, o eso ya lo tenemos cubierto, ¿entendido? Asumiré que está comprendido. Muy bien. El primer punto que teníamos que cubrir era qué es la conciencia social, ¿sí? Y también algunos puntos de interés como cómo crear una conciencia social y qué pasos son dentro del proceso de crear una conciencia social o cómo se puede estructurar. Son puntos que a mí en lo personal me interesaba que cubrieran y bueno, yo pude cubrirlo a través de este autor, que es Richard J. 2015, estará en el apartado de arriba, ¿no? De hecho, siempre los pongo en orden cronológico. Si esta es la primera fuente, pues es esta primera fuente bibliográfica. Bueno, ¿qué es lo que nos dice este autor? De acuerdo con este autor, corresponde a una conciencia social cuando se considera el ambiente, la apreciación. El ambiente vamos a considerarlo también como el entorno. Es un sinónimo, ¿verdad? Considerar el entorno, la apreciación, la cognición. La cognición es sinónimo de conocimiento, ¿ok? De los integrantes de una comunidad. Hasta aquí estamos entendiendo bien. Este apartado, parte del círculo familiar y se va ampliando en estratos sociales cada vez más grandes, ¿ok? Esa es mi interpretación de lo que dice por aquí este autor. Ligando algunas palabras que el autor hace mención, palabras clave para una conciencia social, recordemos que es lo que nos interesa, ¿verdad? Que es la conciencia social. Él menciona que se debe de tener en consideración cuando se habla de este término la palabra solidaridad y compromiso. Se trata de estar consciente de los problemas sociales, su escala y sus consecuencias. Hasta aquí es lo que me llega a decir este autor respecto a la conciencia social. Mientras, este segundo autor en mi bibliografía, ¿sí? Camuñas E 2017, argumenta que existen 7 formas de clasificar el método en que surge una conciencia social. Entre ellas es el interés en el mundo. El número 2, se consume de forma responsable. Número 3, cuidado del medio ambiente. Número 4, tiempo a actividades altruistas. Número 5, donaciones a organizaciones. Punto muy importante en el que ya se empieza a ligar nuestro,
nuestra investigación, nuestro proyecto. Voy a señalarlo aquí. El futuro lejano o bien temas sociales. Hasta aquí hemos establecido perfectamente, con base a teorías de fuentes fidedignas, que una conciencia social es válida cuando se trata de una solidaridad y compromiso. También cuando está presente en donaciones a organizaciones. Hasta aquí estamos cubiertos perfectamente. Tenemos los puntos que nos interesan. Ahora, punto número 2 era conciencia social y el COVID-19. Recordemos qué más se tenía que contemplar. ¿Cómo se centra la conciencia social dentro de la pandemia? ¿Qué puntos o palabras clave toca? Habiendo dicho lo anterior, teniendo en cuenta a nuestro tercer autor, mi tercer autor que seleccioné en mi investigación, sostiene que el hombre por naturaleza es un ser social. Eso yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, ante las actuales adversidades, la humanidad tuvo que apegarse a un bien común, un bien colectivo, que representaba aislamiento, siendo esta una conciencia social que resulta ser la principal herramienta para combatir la contingencia que perturba al mundo. Dentro del mismo autor, comprendí que el éxito o fracaso del panorama actual será reflejo de lo que asuma la población de las distintas localidades del mundo. Sin embargo, una cosa clara es que una postura empática, palabra clave, será la clave, valga la redundancia. No obstante, existe un comportamiento singular entre las personas y el de creerse la excepción y confiarse en sus hábitos de limpieza o niveles de exposición bajos a los que se sometan, cuando la realidad es que en cualquier lugar y momento una persona se puede contagiar y contagiar a un sinnúmero de individuos. Hasta aquí, estas palabras en verde, recordemos, mencioné palabras clave, ¿no? Son puntos, ¿qué puntos o palabras clave toca? Entonces, la palabra clave en cuanto al fracaso o al éxito de una conciencia social en un panorama del COVID-19 debe ser una postura empática y sobre todo el no creerse la excepción en cuanto a un posible contagio. Palabras clave señaladas. Por último, en este tema, encontré otro autor que me pareció interesante lo que él expone. Dice lo siguiente, expone algunas recomendaciones para lograr ser una sociedad mejor con una postura de solidaridad y empatía en tiempos de pandemia. Entre ellas, número 1, el informarse. Tener en consideración a las personas catalogadas como vulnerables, conocer cuáles son las condiciones de estos individuos, sus condiciones de trabajo, estilo de vida, carencias, etcétera, dará una perspectiva de la condición humana y de cómo ciertas personas no guardan las mismas condiciones a las de uno. Punto número 2 en las que este autor menciona se puede lograr cierta empatía con un auditorio. Número 1, informarse. Número 2, anécdotas o conocer historias. Las experiencias o historias de sobrevivientes, la descripción de sus síntomas, malestares, duración de estos, secuelas aún después de vivir en carne propia esta condición, ayudan a mostrar el panorama real y a reflexionar acerca del resguardo para evitar dichas experiencias. Es decir, un segundo punto en el que podemos lograr empatía de un auditorio, según este autor, es las experiencias o historias de sobrevivientes, como ya lo podemos escuchar. Y de hecho, esto va de la mano con el tercer punto, simpatizar con el dolor de terceros. Este punto apela a la imaginación de alguna persona espectadora de una historia ajena. El secreto está en el reflejarse en un papel con una condición similar o inclusive peor. Se trata no solo de escuchar, sino de emitir un juicio de la experiencia ajena y reevaluar la postura propia. Estos son 3 puntos que este autor, como ya les hice mención aquí, menciona son claves como para lograr cierta empatía con un auditorio. Estos puntos nos van a ser de importancia cuando estemos desarrollando nuestra propuesta de proyecto. Muy bien. El tercer punto era corporaciones de emergencia ante el COVID-19. Vamos a ver qué más abarcaba esto. Corporaciones de emergencia. ¿Qué problemas tienen para operar? Ese era muy importante. ¿Cuál es la percepción de la sociedad ante las corporaciones de emergencia, ante la contingencia? Esos eran los puntos que debíamos de cubrir, ¿verdad? En este caso, pude encontrar todo lo que yo necesitaba a raíz de una nota informativa de un periódico digital. Como dice este autor,
sostiene que un sector de la ciudadanía en Ciudad Delicias, Chihuahua, ya estamos regionalizando la problemática. Se trata de una nota local. Ha omitido hacer mención de los síntomas característicos que envuelven al COVID-19, esto al momento de solicitar a las distintas corporaciones de emergencias. Es decir, dichas acciones reflejan ciertos comportamientos por parte de los ciudadanos, entre ellos el miedo, un factor de miedo a la condición en sí, al COVID, y temor a no ser atendidos de forma rápida. Sin embargo, esto también muestra una falta de responsabilidad social, aunque también puede ser por desconocimiento del amplio catálogo de síntomas que guarda la enfermedad o bien simplemente falta de empatía. Justo esto ya lo relacionamos con lo que decía por acá uno de nuestros autores, ¿verdad? Ya que se arriesgan las vidas del personal de emergencias que ante esta falta de aclaraciones no portan el equipo adecuado para por ahí hacer las labores en el servicio de emergencias, ¿verdad? Muy bien. El siguiente punto era Cruz Roja Delicias. ¿Por qué no le tengo nada aquí? Porque la verdad no encontré información de relevancia en cuanto a mi investigación. Sin embargo, en este apartado vamos a obtener información por parte de la institución de Cruz Roja. En este caso, yo aquí les había mencionado que necesitábamos un contexto histórico, lo que puedes encontrar en periódicos locales. En este caso lo encontré en el punto anterior. Si bien es verdad, abarcaba todas las corporaciones de emergencias en la nota informativa, sí hacía mención por ahí de Cruz Roja, y recordemos, Cruz Roja es primera fuerza aquí en Delicias en cuanto a corporaciones de emergencia, al menos en el servicio Profe, hospitalario. perdón, yo encontré una noticia que la publicaron el 11 Ok, de... excelente. Solo dame chance y ahorita veremos tu ejemplo, ¿sale? Ok. Como les decía, como yo no pude encontrar o localizar un contexto histórico, ahorita veremos el caso de Carol, me parece que fue. Aquí es en donde nosotros hacemos por acá el envío de lo que vamos a solicitar en cuestión de información a la institución. Aproximadamente a las 7 de la mañana del día de hoy mandé este documento en el que la institución va a rellenar los espacios que le estoy solicitando. Sin embargo, les debo de aclarar que este documento se le conoce como un brief de mercadotecnia. Es un documento en el que el cliente, en este caso la institución de Cruz Roja, hace aclaraciones en algunos puntos. Vamos a ver algunos de ellos para demostrar cómo la información que nos den aquí puede ser perfectamente el espacio en el que pongamos aquí en la información de Cruz Roja. Primero que nada, el nombre. Esto es una campaña a beneficio de Cruz Roja. Motivo, pues son donativos. Ellos necesitan ahorita donativos. El nombre del curso se llama Producción Audiovisual, quinto semestre. Se trata de una serie de videos ideados por los estudiantes, es decir, de ustedes. Actividad se llama Evidencia 1, Conciencia Social. Fecha de entrega, día no especificado, pero todos los videos debe tenerlos Cruz Roja para diciembre de 2020. Estudiantes. José Areníbar Quiroga, Iván Alejandro Jurado Aguilar, Mayra Lisset Lara Gutiérrez, Karen Lisset Lara Salcido, Jesús Adrián Mesa Ochoa, Adriana Graciela Morales Martínez, Carol Esperanza Moya Pérez, Cintia Giselle Neri Chávez, y por aquí se nos acaba de sumar Liliana. Liliana, ¿puedes decirme tu nombre completo, por favor? Sí, profe, es Claudia Liliana Ramírez Ortiz. ¿Por qué estoy anotando sus nombres? Porque son datos que necesita por ahí la institución Cruz Roja. ¿Para qué? Yo creo que para hacer reconocimientos más adelante, etcétera, etcétera. Recordemos el objetivo. El objetivo, como bien viene en el documento que yo les entregué a ustedes, es el concretar una campaña de conciencia social que beneficia a Cruz Roja Delicias utilizando las herramientas del lenguaje visual cinematográfico. Entre paréntesis, con marcatextos, los siguientes datos deben ser llenados en conjunto por el consejo administrativo o personas encargadas de esta institución. Primer punto que debe rellenar cualquier tipo de cliente. Esto, recordemos, es un brief de mercadotecnia. Me parece que ustedes ya llevan la materia de mercadotecnia o la han llevado. El nombre de la institución, sector al que pertenece, en este caso sería sector salud, sí, pero sería un servicio prehospitalario. Datos de contacto para cualquier duda o aclaración. Aquí es en donde cualquiera de los integrantes del Consejo Administrativo vayan a dar algún dato para nosotros hacer cualquier tipo de aclaración después, ¿no? La descripción de la institución, se necesita que ellos
se forjen una idea. Sí, también aquí podría ir la cultura organizacional de la institución, misión, visión, valores, etcétera, etcétera, que sí los tiene. Siguiente punto, la situación actual de la institución. Aquí es en donde les mencioné. Cruz Roja tiene por ahí los datos de cuántos servicios han estado dando en todos estos meses que llevamos de la pandemia. Entonces, cualquier tipo de información que tenga un contexto, gráficas, datos en la cantidad de servicios o X información, aquí es en donde ellos nos lo van a poner. ¿Cuál es el público objetivo de la campaña? Ellos nos lo deben de definir para poder nosotros tener cierto criterio para estar operando. ¿Cuáles son los objetivos del marketing? ¿Qué se quiere lograr? ¿Ellos qué quieren lograr con ellos? Con toda esta campaña que le vamos a hacer. Sabemos que es recaudar fondos donativos, pero si es que hay algún punto secundario que quieran abarcar, aquí es en donde deben de decirlo. Siguiente punto. ¿Se cuenta con algún manual de marca, tipografía, restricciones, etcétera? Esto yo bien sé que sí los tiene. Cruz Roja solo puedes hacer comerciales de Cruz Roja con cierta tipografía, me parece era Arial 12 u otra opción, siempre son más o menos dos opciones y siempre hay algún tipo de restricciones como que no se vea sangre por ahí, que no esté relacionada con otros organismos políticos o algo así por el estilo. Son ciertas restricciones que ahorita por el momento recuerdo. Hace muchísimo tiempo que no le hago un proyecto a Cruz Roja, entonces la verdad no guardo registro, pero pues igual aquí es en donde nos lo deben de aclarar. Siguiente punto importante de un brief en mercadotecnia. ¿Se cuenta con algún eslogan? Esto es importante. Si es que la institución quiere manejar algún tipo de eslogan que ya tenga diseñado o considerado, aquí es en donde nos lo deben de hacer saber. Para nosotros partir más o menos de ahí, de la idea. El siguiente punto importante. La institución cuenta con presencia online, explicar detalles para compartirlo, porque debemos de asegurarnos que obtenga un alcance, tanto para Cruz Roja como para la institución del SEUN, ¿ok? Porque pues les estamos haciendo este trabajo gratis, pero es para ayudar, ¿me entienden? O sea, tiene buenas razones. Siguiente punto, áreas internas involucradas con datos que se quieran hacer mención en la campaña. Por ahí con esto nos referimos a que Cruz Roja tiene distintos departamentos o áreas, como se les conoce. Entre ellos, área de socorros, área de damas voluntarias, área de juventud, área de niños de tal edad a tal edad. Hay distintas áreas en Cruz Roja. Aquí es en donde la institución debe de mencionarnos cuáles son las áreas que van a estar involucradas en la captación de fondos. Siguiente punto. En este espacio se deja en claro todo lo que la institución busca por parte del proveedor, qué es lo que Cruz Roja necesita y busca de nosotros como sus productores en esta campaña. El siguiente punto, algún dato relevante adicional a considerar en el desarrollo del proyecto, como por ejemplo algún tipo de evento secundario en cuestión de recaudación de fondos. Me enteré que hace un mes más o menos tuvieron un evento de venta de menudo. Ese tipo de eventos como quiera también le podemos asegurar algún tipo de contenido, pero siempre y cuando la institución nos lo diga, porque pues de eso se trata una investigación previa. Siguiente punto. Existen regulaciones legales, como les mencionaba, a veces las instituciones tratan de no meterse en ciertos temas de carácter político o etcétera, y en algunas ocasiones hay repercusiones legales. Y por último, ¿cuáles son los métodos de donativos? O sea, con esto nos referimos, ¿cuáles son los métodos de pago? ¿Cuáles son los canales apropiados en los que se hace por ahí la donación? Siendo esto el último punto, como les mencioné y para las personas que se acaban de sumar, este es el documento que le hice entrega a Cruz Roja apenas esta mañana. ¿Para qué? Para tener un contexto histórico. Como ya se pudieron haber dado cuenta, tenemos algunas preguntas detonantes en el que la información, la respuesta que nos dé la institución, nos va a ayudar a tener un panorama general de lo que es Cruz Roja Delicias. Ahora sí, dinos por favor, Carol, ¿qué fue lo que encontraste tú? Ahí se lo leo. Es sobre los insumos. Ajá. La publicó, me parece que el diario. El diario, ¿ok? Solo hacía mención de que, ay, a ver si me abre. De que ellos ya tenían pues menos insumos, ya no podían tener más gente ni poder a completar con lo que tenían de medicamento. Se hacía mención que ellos estaban pidiendo 4,000 pesos para el traslado. Ok, ¿de un paciente en específico o para qué?
Mire, solicita Cruz Roja recursos para insumos. El costo por traslado de un paciente contagiado alcanza los 4.000 pesos. Paramédicos de la Cruz Roja Delegación de Delicias se encuentran igual que en el sector salud. Es decir, están escasos de insumos médicos, por lo que invitan a la ciudadanía a que si se cuenta con algún material lo puedan donar a la institución y así seguir combatiendo el COVID-19. Sí, Yo por eso me esperé, porque yo había escuchado que tenían así algunos problemas, y como tengo una conocida ahí en Cruz Roja, me dijo que más o menos en ese tiempo iban a ir a entrevistarlo. Entonces por eso me esperé y me pareció una nota pues muy interesante, la verdad. ok, muy bien, muchas gracias por compartir, Carol. ¿Encontró información de esta sección de Cruz Roja Delicias? ¿Qué tipo de problemáticas encontraron o algo así por el estilo? Karen, ¿algo que quieras compartir? 3, 2, 1, asumiré que no. El documento que ya le envía a Cruz Roja nos va a asegurar cierta información que pueda rellenar este apartado, Cruz Roja Delicias. Aún así, eh, por ahí Carol encontró información relevante que pueda incorporarse de igual forma aquí en esta pequeña sección. Ahora bien, veamos. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto era el lenguaje cinematográfico, el concepto de premisa, nada más. Me interesa que solo veamos el concepto de premisa porque los demás conceptos que involucran cinematografía, pues los podamos ver ya con ejemplos bien cuando les toque ver películas dentro de la clase de cine. Como lo hace notar el último autor de la investigación que por ahí cubrí, el concepto de premisa es clave para poder y saber contar una historia. Un proyecto puede iniciar con una idea clara o bien sobre la marcha tomar cierta profundidad. Sin embargo, sí es necesario tener por ahí una idea del más o menos. Sin embargo, la clave estriba en conocer previamente el propósito del proyecto. Esa es la palabra sinónimo de premisa. Premisa es igual al propósito del proyecto. Una premisa puede ser una palabra que tome algún valor con el tiempo que tenga de exposición, puede ser un sentimiento, puede ser una frase que detone una reflexión en el espectador. La realidad es que una premisa puede ser básicamente cualquier cosa, siempre y cuando se lleve a cabo con creatividad e incite al pensamiento, a la reflexión. Sin embargo, este concepto es un elemento que peca de ser algo muy personal para el autor. ¿A qué nos referimos con esto? Siempre, y me van a perdonar por poner el ejemplo, pero siempre las películas, por ejemplo, en un ámbito artístico cinematográfico, se nota cuando algún director maneja cierto tipo de película. Podríamos decir que por ahí Clint Eastwood peca mucho de ser patriota en sus películas. O por ahí podríamos decir que el director Robert Zemeckis peca mucho de hacer películas feel good, de sentimiento final bien, o películas que involucren mucho un elenco infantil. Podríamos decir también que Steven Spielberg peca mucho por irse al lado de la ciencia ficción, y eso está bien. Sin embargo, esas son temáticas, pero siempre las películas van a traer una premisa. Una premisa, como bien lo dije con el ejemplo que acabo de leer, puede ser desde una simple palabra hasta una emoción, como por ejemplo el amor, el desamor, la guerra, etcétera. Un sinfín de una oración tan extensa como, no sé, les podría dar el ejemplo de una película que se llama El Gran Hotel Budapest. Tiene una de las premisas más extensas que yo en lo personal he notado. Es una premisa que podemos ver una estructura bastante larga, sin embargo, conforme veamos el concepto de premisa con lo que les investigué de marco teórico, es la siguiente. La película tiene esta frase y se repite al menos unas 2 ocasiones. Es por eso que podemos aseverar se trata de la premisa, porque una premisa siempre trata de que los personajes, lo que sucede con ellos, sus arquetipos y prácticamente todo el proyecto gira en torno a la frase, porque es lo que le da el significado. Como les mencioné ahorita, un autor siempre define mucho su premisa de alguna obra por tener un significado muy personal con él. Es el siguiente. Aún hay vagos destellos de civilidad en este matadero salvaje que alguna vez fue llamado humanidad. Es, les repito, una frase que se repite al menos unas 2, 3 veces a lo largo de toda la película
Y es por lo que podemos decir, se trata efectivamente de la premisa, porque todo encaja perfectamente. Después de que analizamos ese concepto de premisa, la película toma un mayor significado y de hecho toma mucho mejor sentido. Es por eso que una premisa siempre debe estar presente en cualquier tipo de proyecto audiovisual e independientemente en cualquier tipo de proyecto. Pero a ver, ¿en qué nos quedamos ahorita? Voy a retomar desde aquí. Sin embargo, este concepto es un elemento que peca de ser algo muy personal para un autor, ya que trata de un punto de vista sobre algún tópico de interés, por lo que es indispensable que el creador crea en ella, esté convencido de su impacto cultural ante una problemática. También se le puede considerar como un pequeño extracto de sinopsis, ya que gracias a la premisa nacen las situaciones de los personajes y se definen acciones ante situaciones que se presenten. Es decir, sin premisa no está clara la sinopsis o historia de un proyecto. Y sin sinopsis existe una premisa poco desarrollada o pensada. Habiendo aclarado lo anterior, existen tres componentes principales de una premisa. Uno, los personajes o el personaje, el protagonista de la historia. Que poniendo ejemplos al proyecto que vamos a realizar, a ver, veamos, me interesa saber las opiniones de alguno de ustedes. Me parece, Adrián, si es que estás por aquí presente, entiendo que tal vez estés trabajando, pero Adrián, del proyecto que vamos a realizar, ¿cuál consideras que sea el personaje? O al menos, ¿a quién tú le darías el foco como personaje? Tres, dos, Acabo sí, de entrar hace ratito, profe, y sí. sí me perdí lo primero, o sea, en sí no sé, estoy así como que perdido de lo que está hablando. Ok, muy bien. Bueno, gracias, Adrián. De Eh, nada, profe. ¿Quién estuvo desde el inicio? Carol ya participó ahorita en lo de Cruz Roja Delicias. Cintia, tú estuviste desde el inicio de la clase. Eh, ¿Tú a quién pondrías como personaje o protagonista de la historia en el proyecto que vamos a desarrollar? Ahorita, o sea, de mis compañeros Eh, o de qué personaje. Puede ser la idea que tú ya tengas en mente, es decir, simplemente recordemos que debemos, sí, muchas gracias Ariana, ahí te atiendo. Recordemos que esto se trata para la realización de una premisa, se trata de identificar tres componentes y uno de ellos es el personaje. Si me disculpas, Cintia, voy a cederle la palabra a Adriana. Adelante, Adriana. Sí, profe. Bueno, pues de los ejemplos bueno, por ejemplo, el cortometraje o el video que vamos a hacer. El Sí, personaje, pues, es la Cruz Roja, es muy el bien. protagonista, obviamente. El conflicto, pues, es de que no tienen dinero y la gente ya no está aportando y ellos ya están perdiendo muchos ingresos. Ujú. Y la conclusión o el desenlace del conflicto, pues sería que la gente empiece a apoyar, que la gente empiece a ayudarlos con las colectas nacionales que hacen y pues para que ellos puedan solventar sus gastos y puedan recuperarse y seguir. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Voy a darte réplica de lo que nos mencionaste. Estoy completamente de acuerdo en que el personaje sea Cruz Roja. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, no es el único que podría ser un personaje. Ante esta situación que está viviendo Cruz Roja, no solo ellos salen afectados, también salen afectados la ciudadanía. Delicias como ciudad podría ser un personaje perfectamente y esta ciudad puede verse afectada. No sé si me explique, pero más adelante posiblemente se pueda visualizar un ejemplo con esto, solo recuérdenmelo bien. El conflicto, si bien el conflicto principal, un segundito Karen, no se me olvida, si es que el conflicto principal se trata el reactivar fondos o conseguir presupuesto, donativos, ese es el porqué, pero necesitamos algo que motive la conciencia social, necesitamos algo que reflexione y algo que dé emotividad. Es por lo que decir en el conflicto, simplemente donen, suena algo bastante vago. Si recuerdan los ejemplos que vimos la semana pasada en los comerciales de conciencia social del Alzheimer, nunca se menciona hasta el final que, oye, pues esta fue una campaña de esta organización y estamos recolectando fondos para el Alzheimer, si quieres dona. Nada más, pero se nos presenta un conflicto y aquí es en donde voy a ponerles el contexto de lo del Alzheimer. El conflicto fue en uno de los videos, lo recordarán, que una persona de la tercera edad se nos presenta siempre como una niña y no nos damos cuenta que es una persona de la tercera edad hasta que esta persona se da cuenta a través de el vidrio de un autobús o de un ferroviario. Este es el conflicto, es lo que nos permite visualizar, nos permite ver, nos permite equilibrar ciertas perspectivas y es en donde nos hace reflexionar.
Es a lo que por ahí nos referimos. Y a lo que nos mencionaste de conclusión, que era, me parece, mencionaste la acción de donar. Sí me parece algo vaga, pero la conclusión también debe de ir acompañada de la premisa, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Karen, ¿tenías algo que retroalimentar? No, profe, ya ve que mencionó que también afectaría a Delicias lo de la Cruz Roja. Sí. Yo en mi investigación me di cuenta que efectivamente sí. eh, Leí mucho sobre la historia, entonces mencionaba que sí era algo muy importante para Delicias. Entonces, pues no sé, me hice muchas preguntas sobre la situación por la que está pasando ahorita Cruz Roja, si es tan importante y al final de cuentas me vuelvo a proyectar, sinceramente sí va a afectar mucho esto que está sucediendo si no logramos salvarla. Entonces, yo concuerdo con lo que dijo ahorita. Ok, muy bien, muchas gracias, Karen. Vamos a continuar para por ahí seguir el hilo a todo esto. Si bien aquí ya el autor que yo logré conseguir nos hace mención de estos tres elementos que son principales para poder identificar una premisa o poder estructurar una: personaje, conflicto y conclusión o desenlace. Ya nos podemos ir dando una idea, y en algunas ocasiones nos podremos dar cuenta que no es necesario mostrar un personaje así tal cual, pero vamos a verlo más adelante. Es necesario tener en consideración como cómo crear la premisa de una historia, siendo para este apartado necesario pensar en ciertos puntos importantes, que son los siguientes. Número uno, el tema. Hace referencia al contenido de la obra, pero al mismo tiempo es una apertura general. Simplemente nos enseña la temática que cubrirá: amor, desigualdad, reflexión, esperanza, por así decirlo. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo les preguntara cuál es el tema de la película Titanic, ¿alguien podría responderme cuál es el tema de la película Titanic? ¿Cómo, La profe? tragedia Disculpe. con el barco, la tragedia con el barco, profe, o sea, lo que sucedió. O el amor, ¿no? Porque ahí, o sea, siempre se muestra amor a pesar de todo lo que pasa. Excelente. Pues, Pues en este caso la pues sí. tragedia sería el amor, principalmente, ¿no? Sí, concuerdo con dos de los comentarios que por ahí se nacieron. Titanic siempre se muestra una temática de amor. ¿Y qué fue lo que más dijeron por ahí? Tragedia, me parece que dijeron. Posible. Sí. El problema, el chiste de este ejemplo es que se trata de una película romántica, a pesar de que exista un desastre, ¿verdad?, dentro de la película. Y adivinen qué, el desastre es el conflicto, lo que desarrolla la historia. Sin embargo, siguen existiendo los personajes. El conflicto simplemente es algo que sucede, que nos pone en perspectiva, nos pone los puntos de vista en una balanza. Y a pesar de que todos sabemos cómo termina, se desarrolla e inicia la película de Titanic, sabemos que el tema se trata por ahí de, pues es una película romántica. No hay más de dónde ver la película en el contexto de qué tema trata. Simplemente es una película de amor que apela, hace apología, ¿no?, a este sentimiento. Y está bien. Siguiendo con los puntos. El debate es a partir del tema que se presenta la oportunidad de mostrar un debate. El debate es la incorporación ya de la premisa. Se debe equilibrar la exposición de esta. No buscamos ser obvios, como lo mencioné hace unos minutos, pero debe de ser un concepto claro el que se presente al final de la película. Y ojo, porque hay algunas películas que te presentan una premisa de forma falsa. ¿A qué voy con esto? Conservar o romper la premisa. A ciencia cierta ahorita no me viene a la mente algún ejemplo en el que se rompa la premisa, pero ahí les va. El conservar o romper la premisa al final de la película puede ser el punto final en el que es crucial ser tajante con una posición. Es decir, esta puede ser positiva, es decir, sí, me estás cumpliendo la premisa, o puede ser contraria, evidenciando consecuencias de haber roto la premisa. Son iguales en cuestión de validad, en peso argumental. Son perfectamente válidas. La diferencia está en considerar la opción que presentará un mayor impacto social, siempre y cuando el autor esté de acuerdo y al 100% y 100% convencido de si se busca romper una premisa.
Con esto me refiero, por ejemplo, de hecho podemos seguir igual con el tema de Titanic. Supongamos que Titanic no solo tiene el tema de ser una película romántica, sino que también tuviera por ahí una premisa en la que el amor perdura sobre todas las cosas. Ahí que estoy haciendo, suponiendo. Si bien sabemos que el tema es ser una película de un tinte romántico y que la premisa apela a que el amor perdurará por sobre todas las cosas, significa que al final de la película, si se cumpliera esta premisa, nadie, al menos de la pareja, debería de morir al final de la misma. Sin embargo, si esta premisa fuera la de la película, porque les soy honesto, no identifico ahorita la premisa de Titanic, pero si suponiéramos que esta fuera la premisa de la película, adivinen qué, no se está cumpliendo, se está rompiendo al final de la misma, porque muere Leonardo DiCaprio. No sé si me explico. Ahí es en donde un director o un autor puede tomar la decisión, y esto puede ser sinónimo de por cuál de la balanza va a generar un impacto social para generar expectativa, para generar emoción. Si el conservar y hacer cumplir la premisa o romperla. Espero que ese ejemplo haya quedado bastante. Bueno, continuando con ello. El siguiente punto es una verdad universal. Habiendo dicho que la premisa es la percepción del autor y esta puede ser interpretada igual o de una distinta forma por el espectador, es por ese motivo que el proyecto debe estar ambientado en un panorama universal, una verdad en la que sea fácil ponerse en sus zapatos. ¿A qué nos queremos referir con esto? Mi opinión no es necesariamente la misma que va a tener por ahí Karen o que tenga por ahí Adrián respecto a algún proyecto. No va a ser nunca, o sea, eso depende mucho de las personas. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer crecer las posibilidades de que las personas se puedan poner en los zapatos de algo, obteniéndolo en un panorama general? Siguiendo con el ejemplo de Titanic, todos nos hemos enamorado y todos hemos sufrido en algún momento en el concepto romántico, por así decirlo. Es nada más por poner un ejemplo, pero se trata de un concepto universal, el amor. Entonces, es por eso que hasta ahora la película de Titanic cumple con un tema, cumple con un debate, el hundimiento del barco, cumple con una premisa, la cual, de ser el ejemplo que vimos ahorita, se estaría rompiendo al final, y se trata de una verdad universal que sí, a pesar de que sea un concepto bastante recurrente dentro del tema y la premisa, la verdad universal, a pesar de que sigue siendo el amor, es un concepto general que nos permite identificarlo fácilmente todos. Habiendo dicho eso, por último, es importante no confundir el concepto de premisa con eslogan. Siento que este punto era muy importante resaltarlo. Aunque estos sí se pueden relacionar. La premisa es que sea fácil recordar para el público, algo mucho más artístico que comercial. Recordemos que la premisa va muy apegada al autor. Sin embargo, el eslogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, es decir, algo mucho más comercial que artístico, ¿sí? Y en muchas ocasiones, un eslogan puede nacer del desarrollo de una premisa, pero difícilmente suceda al revés. Porque cualquier tipo de productor que ustedes se encuentren debe de regirse por el concepto de una premisa, porque es lo que gira alrededor de todo su proyecto. Habiendo aclarado todo esto, ya me acabé los puntos que englobaban el marco teórico. Eh, ¿Les interesa que les haga el envío de este ejemplo hecho por el profesor? Muy bien, voy a guardar los cambios efectuados y se los estaré mandando al terminar la clase. Podrán darse cuenta no solo de la información que les puse por aquí, sino de cómo lo fui estructurando. Marco teórico, cuál era el punto en amarillo que me interesaba cubrir, checarlo de igual manera acá con las preguntas secundarias, ¿no? Que se trataba de rellenar. Por ahí están identificados propiamente con color azul cian los autores, las referencias bibliográficas, y en verde las palabras que yo considero claves para poder comprender la estructura de todo esto, ¿sí? Si bien por aquí nos faltó lo de Cruz Roja, les mostré el archivo brief de mercadotecnia que les hice llegar esta mañana a la delegación. Y estos son los puntos que por ahí deben de estar llenando
absolutamente todos los involucrados en el consejo administrativo. Ya una vez que estas personas, estos individuos, hayan llenado toda esta información, podremos cubrir este apartado de Cruz Roja Delicias. Sí, Mayra, dime. Profe, bueno, nada más tengo ahí una pequeña duda en cuanto a lo que aparece al principio de lo que vamos a llenar utilizando el formato APA. Nos vamos a, bueno, eso son las fuentes, pero me refiero que las vamos a sacar de lo que viene más abajo de por ejemplo, la investigación que hicimos en esta semana pues sobre lo que es la conciencia social, alguna nota de la Cruz Roja aquí en Delicias, eh, todo esto del COVID, o sea, se va a llenar este apartado con esa información. Bueno, me refiero a que si se va a llenar o sea, lo que es el formato APA, que bueno, que es lo que se llena con lo de las fuentes, esa parte. Sí, Me refiero, me refiero a que si eso, que si se llena con lo que estuvimos trabajando, o sea, la investigación, o sea, que si son las fuentes de la investigación que estuvimos haciendo esta semana las que van a ir ahí. Sí, les digo, este es el ejemplo que yo realicé para ustedes, es decir, si a mí me interesaba saber qué era la conciencia social, bueno, pues yo encontré este autor, esto en azul es la referencia bibliográfica, si ustedes quieren checar la información original, viene siendo el primero, por acá lo encontramos, entonces se van a dar cuenta que yo interpreté a palabras más sencillas todo lo que por aquí hace mención el autor. Si se dan cuenta, el autor hizo, no sé, a lo mejor unos 8 o 10 párrafos y yo lo reinterpreté a una forma más sencilla y compacta, utilizando sinónimos y todo esto. Es decir, si ustedes se ponen a analizarlo minuciosamente, en ningún punto copié y pegué. Simplemente fue mi interpretación de lo que dice el artículo. ¿Sí? Y así para cada uno de las fuentes y de los autores que yo seleccioné por ahí. ¿Sale? No sé si respondí bien tu pregunta. Es decir, sí, yo espero que ustedes hagan su propia investigación. No me importa si guardan similitud en alguna fuente o algo así por el estilo. Simplemente todo esto es para cotejar un contexto histórico. Con todo esto nos estamos dando cuenta al final de que estamos bien estructurados. Sabemos los puntos en los que nos debemos de percatar o fijar. Sabemos que debemos fijarnos en un tema, en un debate, en la conservar o romper la premisa, en una verdad universal, no confundirlo con un eslogan. Vamos a saber el contexto con números reales de Cruz Roja cuando tengamos la respuesta. Vamos a saber algunas palabras clave que por aquí han señalado las corporaciones de emergencia. Que, por ejemplo, esta nota informativa reflejaba en la ciudadanía ciertos comportamientos como miedo o temor y también una falta de responsabilidad social o falta de empatía. Esas son palabras clave que se relacionan con otros autores como por ejemplo en Conciencia Social y COVID-19. Este autor hace mención de que solo se va a tener éxito en esta contingencia si hay una postura empática. Y adivina qué, en Delicias es exactamente lo que no hay. Entonces, debemos generar una postura empática. ¿Cómo generamos una empatía? Pues nos regresamos hacia este punto. Treviño R, ¿cómo generar solidaridad y empatía? A través de informarse, a través de anécdotas y conocer historias, a través de simpatizar con el dolor de terceros. Es lo que nos va a generar una propuesta empática. Entonces, ya tenemos absolutamente todos los puntos en los que nosotros podemos fijar nuestra propuesta. Tenemos una investigación previa que avala teóricamente con fuentes y autores originales y fidedignos a desarrollar cualquier tipo de planteamiento que nosotros hagamos. Sí, profe. Sí, Oh, profe, muchísimas gracias. ok, muy bien. Sí, sí entendí todo muy bien, gracias. Muy bien. Si bien este punto es lo que yo esperaba que ustedes avanzaran solo en lo que compone marco teórico hasta el día de hoy, para la siguiente semana
que ya es la fecha de entrega, ¿no? El 21, así es, el 21. El 21 se debe entregar esto del marco teórico, sin embargo, sí quería presentarles este ejemplo para que ustedes ya también sepan cómo hacer una referencia en APA y por acá cómo van a estar las referencias bibliográficas con las fuentes, ¿no? Quería que tuvieran este ejemplo bien a la mano. Eh, es por eso que la siguiente semana sería la entrega de todo el proyecto, pero ya también contemplando esto del planteamiento del proyecto. Entonces vamos a ver qué era la que le solicitaba por acá en el planteamiento del proyecto. Son estos dos puntos. Vamos a copiar y lo voy a llevar para acá. Vamos a elaborar el guión tomando de referencia lo investigado en el marco teórico. Debe ser un proyecto con una composición de no más de 30 segundos y deberás entregar también una explicación de la composición gráfica de tu guión. Muy bien. Primero voy a desarrollar los puntos que, con base a mi marco teórico, por acá integramos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, voy a generar primero una tabla, ¿sí? Y después voy a generar otra. Muy bien. Si recordemos, ¿qué es lo primero que nos dice el autor? El personaje, el conflicto y la conclusión. Personaje, conflicto, conclusión. Y por último, también nos hacía mención, por acá el mismo autor, el tema, el debate, el tema, el debate, también entre paréntesis es la premisa, ¿verdad? Y ¿qué era? Conservar o romper y una verdad universal. Personaje. No sé, creo que voy a continuar con el ejemplo que les di ahorita mientras estábamos dando lectura y voy a poner de personaje, tal vez no a Cruz Roja como tal, lo voy a poner a Ciudad Delicias. Vamos a ver qué sale de esto. El conflicto. Vamos a ver. ¿Qué podría ser? Conflicto. Bueno, por lo pronto yo creo que ya tengo el tema. El tema ya había considerado en realizar algo del tipo suspenso, terror o hasta miedo en cierto sentido. Entonces yo creo que voy a poner aquí tensión, algo que genere tensión, ya que se trata de una emoción bastante humana que puede repercutir en un fuerte choque, ¿no? Dentro de las perspectivas. De debate, ya me había puesto a pensar algo dentro de esta semana y me vino a la mente la idea de incorporar algo que tenga que ver con el tiempo, con el concepto de tiempo. ¿Esto por qué? Porque me puse a pensar, si es que los recursos que tiene Cruz Roja, dígase material médico, dígase insumos de limpieza, dígase recursos económicos, etcétera. Si bien estos recursos se gastan con el tiempo, bueno, entonces ayúdanos a ganar más tiempo para seguir ayudando. Algo así me vino a la mente durante esta semana. Entonces me interesa tener una premisa que tenga que ver algo con el concepto del tiempo. ¿Sí? ¿Qué más? La verdad universal. La verdad universal, vamos a remontárnosla. Recordemos que la verdad universal debe de ser algo de un panorama muy abierto como para que pueda considerarse de esa forma. Tiene que ser algo en lo que todos estemos inmersos. En ese contexto, siento que el tiempo sigue estando en un sentido bastante involucrado.
voy a poner aquí, subrayarlas las que se encuentran repetidas. Vamos a ver, acerca de la premisa, si me interesa cumplirla o, o romperla. Creo que voy a irme por cumplirla. Voy a cumplir la premisa. Algo que tenga que ver con el tiempo, pero la voy a cumplir. El conflicto. No sé, ¿alguien que quiera ayudarme con esto del conflicto? Vamos a retomar qué es lo que era el conflicto. Lo que se desarrolla en la historia. Muy bien, si es algo que se desarrolla dentro de la historia, Pues puede ser lo ¿sí? de mi noticia, ¿no, profe? Lo del insumo. Lo del insumo. Ajá. No, La falta de, perdón, se me apagó, de medicamento y de protección. Ok, muy bien. Me gustó ese. Bueno, fue lo mismo, ¿verdad? En sinónimos. No, falta de insumos. Muy bien. Y por último, nos quedamos por acá en la conclusión. Que la conclusión, como por aquí lo dice, es el desenlace del conflicto. Entonces, si yo tengo un conflicto de falta de- si yo tengo un conflicto de falta de insumos, pero voy a cumplir mi premisa, significa que debo de proporcionar insumos al final. ¿Ok? Proporcionar insumos al final. Muy bien. Hasta este punto ya hemos cubierto en teoría y en una forma muy llana, ¿verdad? Las cosas que a mí me interesan reflejar. Entonces, como les mencioné, si es que yo ya tenía pensado algo que tuviera que ver con el factor tiempo. Sí, Mayra. Profe, esos ejemplos que usted está poniendo sobre la premisa, el personaje, lo que es el contenido y la conclusión, o sea, ¿son ejemplos o nosotros vamos a usar esos o vamos a poner nosotros otros? No, lo que ustedes tengan en su marco teórico, ustedes es por eso que hicieron su investigación previa. Yo estoy realizando este ejemplo con lo que yo logré investigar. Entonces, por ahí, pues, los encargo. Si es que manejan conceptos similares ustedes en sus investigaciones, adelante, Ajá. adoptar este mismo formato o metodología, no tengo ningún problema con ello. Es decir, al final de cuentas, vamos a obtener un resultado más o menos similar. ¿Ok? Sí, porque al fin de cuentas, pues es el mismo tema, ¿no? Y todo está enfocado en lo mismo, ¿no? En crear conciencia para que la gente apoye a la Cruz Roja. Así es. Así es. Ah, ok, muy bien. Bueno, Muy bien. gracias. No, no hay por qué, Mayra. Recordemos, elaborar un guión tomando de referencia lo investigado en tu marco teórico. Debe ser un proyecto con una composición de no más de 30 segundos. Ok, como les mencioné, yo estoy interesado en mostrar algo con el formato de tiempo. Entonces me dije, un TikTok es algo no de la red social, más bien un TikTok de efecto de sonido de reloj análogo. Es un factor que al mismo tiempo es algo de verdad universal y que al mismo tiempo va a generar un impacto en mi premisa. Es por eso que me di a la tarea de descargar estos elementos que a mí me parecieron interesantes. Primero, voy a silenciar la música que encontré de fondo. Vamos a escuchar el TikTok. Creo que es suficiente, ¿no? Es decir, es un TikTok común y corriente. Si bien al momento me parece el volumen bastante bajo y me interesaría amplificarlo en un futuro, ya me estoy dando una base. Mi premisa es el tiempo y lo estoy implementando dentro de mi proyecto. Pero también de una forma bastante secundaria, pero que repercute mucho en el subconsciente de las personas. El tener que estar escuchando esto
a lo largo de todo el video, de todo el audio, es inconsciente el llevar a la mente el concepto del tiempo. Es lo que le va a dar fuerza al final de lo que yo desarrolle. Ok, como otro dato, yo les había dicho que a mí me interesaba algo que tuviera tensión. Es por eso que me enfoqué en buscar música que estuviera más o menos acorde a ese concepto de tensión. Vamos a escucharlo. Muy bien. Me pareció a simple vista, créanme que batallé mucho y duré muchísimo tiempo buscando una canción o un fondo que me llenara lo suficiente. Y a pesar de que este fondo no es lo que a mí en lo particular me llena al 100%, siento que puedo sacarle el jugo suficiente como para continuar con esta propuesta así como está. Eh, también recordemos que me interesa cumplir la premisa, ¿sí? Significa que, no sé, quiero imaginarme que cuando ya termine todo el proyecto, eh, al cumplirla, para mí es sinónimo de terminar el proyecto con el mismo reloj. Es por eso que la música o el fondo termina primero y después tenemos un tic después. Porque le sigue dando continuidad a la idea. No sé si me explico lo suficiente, pero bueno. Muy bien. Si es que yo voy a hablar de Delicias como un personaje, significa que voy a necesitar tomas de Delicias. Entre ellas, no sé, ¿qué puntos les interesa a ustedes de Delicias? Que es algo muy característico. Tal vez pues el reloj público es lo más choteado, ¿no? Reloj público. ¿Qué otros puntos, al decir Delicias, a ustedes se les viene a la mente? Porque es algo que va a relacionar mucho el proyecto con lo que estamos viviendo. Mm. ¿Alguien más quiere por ahí opinar qué otros puntos de Delicias estaría bien abarcar? Eh, Cristo Rey. Muy bien. Cristo Rey. ¿Alguien más por ahí abrió micrófono, no? Sí, la plaza del santuario. Plaza del Santuario. Muy bien, sí, bastante representativo. Pues yo creo que literalmente cada plaza podría tener su momento de brillar. Y eso no sé, tal vez omitiendo algunas, como por ejemplo la Plaza de la Madre. De por sí no siento que sea una plaza que tenga mucha actividad, sin embargo sí es una de las más iluminadas. Pero igual, esta temporada de semáforo rojo no están iluminando plazas, entonces tendremos que hacer tomas de día. Bueno, ¿qué otros puntos se les ocurre de Delicias? Tal vez Presidencia. Si bien en la Plaza del Santuario están las letras de Delicias, también por ahí podríamos aprovecharlas. Muy bien, ¿qué otra cosa? La agricultura. La agricultura, ok. Agricultura. ¿Algún otro punto de acceso em, o turístico que se les El ocurra? Mudesh. El Mudesh es el Museo del Desierto, ¿verdad? Ajá, sí. Mudesh, ok. Sí, El Teatro de la Ciudad. sí, muy representativo, ¿cómo se nos puede olvidar? Teatro de la Ciudad, muy bien. ¿Qué otros? Al menos vamos por otras dos más. ¿Qué se les ocurre? El Parque Fundadores.
Parque Fundadores, ya me ubico, sí. Parque Fundadores. Hablando de parques, ¿por qué no la ciudad infantil? Eso iba a decir yo, profe. Ok. ¿Qué otra cosa? Al menos uno más. Vamos a tratar de pensar en uno más. El gimnasio municipal. Ok, muy bien. También la Plaza de la Madre. Gimnasio municipal. Y está bien, vamos a poner Plaza de la Madre. Muy bien. Si bien yo quise seleccionar a Ciudad Delicias como un personaje, voy a poner por aquí. Bueno, voy a poner otro color para que no se confunda con lo de abajo. Si yo quise seleccionar como mi personaje a Ciudad Delicias, me interesa que cada uno de estos puntos que tengamos señalados guarde relación con el tiempo. Es por lo que se me acaba de ocurrir, por cada tic que vaya sonando en nuestro audio, se vaya cambiando a una escena representativa de la ciudad. Siento que eso, junto con el tema de tensión, voy a obtener el resultado que tanto estoy esperando. Quiero que la gente que lo vea le produzca tensión. Entonces, tratemos de imaginar esto por el momento porque no he realizado las tomas, si se dan cuenta, lo acabamos de sacar en este momento, pero vamos a pensarlo apropiadamente. Quiero que cierren sus ojos y cada uno de los puntos que mencionamos dentro de los puntos estratégicos de Ciudad Delicias, por cada tic que ustedes escuchen, cambien de plano, cambien de escena, cambien de lugar. Vamos a tener este pequeño ejercicio por unos 10 segundos a ver qué resultado obtenemos. Ok, por el momento, si bien tuvimos unos pocos segundos para poder visualizarlo, me gustó. Me gustó lo que pude ver en mi mente, pero igual siento que nos sigue faltando algo. Y yo creo que esto lo podríamos rellenar perfectamente con lo de la falta de insumos. Me gustaría representar, y creo que aquí ya puedo profundizar más en lo de la premisa, que quise en lo de el tiempo. Voy a poner por aquí una pequeña oración. ¿Cómo fue que les mencioné ahorita? Les mencioné algo de los recursos se van con el tiempo, ayúdanos a ganar tiempo. Los recursos se consumen con el tiempo. Ayúdanos a ganar tiempo. Muy bien. Siento que si es que no logro reestructurarlo de una forma que más me agrade, debe de ser el final de mi proyecto. Sin embargo, si es que ya estoy hablando aquí de recursos, debo demostrar también en forma gráfica el uso de estos recursos. Entonces, no sé, tal vez desenvolviendo alguna inyección o abriendo un frasco de pastillas o algo así por el estilo. De hecho, sí están mencionados, profe, en la noticia. Sí, cierto, es verdad. Se nos olvidaba ese contexto histórico, es decir, realmente hacen falta ciertos instrumentos del uso cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que sí, retroalimentando lo que acaba de decir Carol, creo que me voy a ir por eso. Si es que quiero reflejar una falta de insumos, me voy a ir por el grabar desgaste de
instrumentos o insumos. Siento que al mostrar esto de la mano con las escenas y entrelazadas de Ciudad Delicias, voy a obtener un resultado más cercano a lo que quiero, a lo que voy a obtener al final. Y de hecho también hay algunas bases de datos dentro de Internet en las que podemos encontrar stock de contenido. Entonces, por aquí voy a poner, no sé, voy a poner inyección. Es una opción que ya había buscado antes. Y nos vamos a la sección de videos. Muy bien. Ojo, si es un video Full HD, estos videos verticales no nos sirven para nada. Necesitaríamos algo más o menos así, similar. A ver, vamos a ver este. Siento que tiene una cámara bastante lenta y no me ayuda el ritmo. Siento que, ¿saben qué? Posiblemente sí me pueda ayudar y eso se intercaló mucho entre cortes con más escenas. Estamos hablando de un video que dura por sí mismo los 26 segundos. Por si acaso sí lo voy a descargar. Muy bien. Ojo, esto se trata de una base de datos de contenido gratis como tal. No es algo que yo recomiende, no es algo que haga yo mucho, el descargar contenido libre de copyright de otros productores. Pero ante la situación y el hecho de que no podemos acercarnos a este tipo de lugares donde están estos insumos y para hacer este tipo de tomas, pues vamos a beneficiarnos un poco de esta pequeña base de datos. Lo que sí viene siendo, por ejemplo, las tomas de Delicias, definitivamente es algo que tenemos que hacer. Y bueno, afortunadamente no creo que haya ninguna problemática con la ley, el hecho de estar haciendo algunas tomas de poca duración en estos puntos estratégicos. Me parece bastante bien. Bueno, ya que se descargó este video, voy a arrastrarlo acá a ver cómo se empieza a ver. ¿Saben qué? Estoy olvidando. Necesitamos a Cruz Roja dentro de las tomas, obviamente, por obvias razones. No sé, tomas de las ambulancias o instalaciones desde el exterior van a ser necesarias. Muy bien, conclusión. Si voy a intercalar este video que tengo ya aquí dentro del proyecto, junto con el contenido de los puntos estratégicos de ciudad, necesito algo para culminar, al menos la visión gráfica, y es el proporcionar los insumos. Si es que estamos hablando de la premisa, los recursos se consumen con el tiempo, ayúdanos a ganar tiempo. Me interesaría mucho involucrar un video en el que se meta una moneda a estas cajas donativas de Cruz Roja que no recuerdo cómo se llaman. Estos que ubicamos en los cruces, no sé si los recuerden bien. Si es que pongo ese video, ese fragmento, me faltaría grabarlo, porque dudo que exista en la red en una base de datos. Cruz Roja no permite mucho su exposición ante base de datos así libres de copyright.
involucrar la escena del depósito de la moneda en el contenedor justo en este sector, justo al término. Y ya terminar con la leyenda escrita y tal vez con audio en off que diga lo de mi premisa. Los recursos se consumen con el tiempo. Ayúdanos a ganar tiempo. Cruz Roja Delicias. Y ya, básicamente lo habremos concluido. Aquí ya hemos hecho grabar el depósito de recursos. Y ya, básicamente habremos concluido todos los puntos. Profe, ¿Sí? a ver, los recursos se deterioran con el tiempo. Ayúdanos a mantenerlos. Me gusta, me gusta. A ver, ¿me lo repites de nuevo? Los recursos se deterioran con el tiempo. Ayúdanos a mantenerlos. Muy bien. Me gustó mucho esa contribución. ¿Quién fue? No identifiqué la voz. Karen, profe. Karen, muy bien. Muchas gracias, Karen. Me gustó mucho tu ejemplo y yo creo que sí lo voy a considerar. Es un poquito más larguito que el que ya teníamos por aquí previsto, pero pues igual tenemos que rellenar 30 segundos. Y si se fijan, no es un proyecto al que vayamos a grabar muchísima voz en off, si acaso solo lo del final. ¿Por qué? Porque me interesa generar tensión a lo largo de los otros, pues, 25 segundos. Profe, entonces, perdón, entonces nada más vamos a ir a tomar esos lugares, los vamos a editar en Vegas y luego al último vamos a usar el audio de alguna frase. Eh, bueno, miren, te voy a sacar de la duda. Ustedes no van a realizar ningún tipo de grabación. No puedo exponerlos, aunque sean así puntos estratégicos, no puedo exponerlos, pues por el semáforo rojo. No sería muy ético de mi parte. Es por eso que yo me voy a dedicar a realizar las grabaciones. Sin embargo, lo que podamos hacer de grabaciones los estaremos viendo dentro de estas mismas sesiones, las demás que nos restan, para hacer el video de cada uno de ustedes. Es decir, ustedes no van a hacer más que su investigación previa, marco teórico, y prácticamente esto, la estructuración de los puntos de su marco teórico para desarrollar su proyecto. Prácticamente el proyecto de ejemplo que yo acabo de realizar ya está hecho. Tengo los puntos que por acá mi marco teórico me señaló. Tengo más o menos ya la idea, tengo la premisa, que era básicamente lo más difícil. Tengo un tema, tengo una composición o verdad universal, que es el tiempo. Prácticamente solo me faltarían las demás escenas, que igual se tendrían que someter a una edición de corrección de color. Y no sé, por ejemplo, este ejemplo, hay ciertas ocasiones en las que cuando hacemos grabaciones, el presupuesto es una gran limitante. Y con eso nos referimos a que en algunas ocasiones las grabaciones que tenemos que hacer con la cámara no nos permiten horarios nocturnos. ¿Y esto por qué es? O sea, con eso nos referimos a que el sensor de la cámara no nos permite realizar realmente escenas en paisajes nocturnos. Sin embargo, hay corrección de color y técnicas de edición para simular unos ambientes nocturnos a pesar de que nuestra grabación sea de día. Hay ciertos elementos que deben de conservarse, como por ejemplo algunas luces encendidas en exteriores de casas o algo así por el estilo, para que el efecto sea realmente envolvente. Pero son ese tipo de técnicas
de producción las que vamos a estar realizando. Prácticamente esa va a ser la vivencia práctica. Repito, o sea, las condiciones actuales no son las ideales para que... Caray. Las condiciones actuales no son actualmente las ideales para que podamos desarrollar cada uno de ustedes las ediciones así de la mano con los programas y todo lo demás. Sí, dime, Mayra. Bueno, Sí. profe, por decir ahí lo que usted pone como personajes y que aparecen en estos lugares como estratégicos de aquí de Delicias, Sí. ¿es lo que va a aparecer en el video? ¿No, Así verdad? es. Es ¿Sí? mi intención que cada uno de estos puntos tengan su breve momento al ritmo del reloj. Ok. Sí. Entonces nosotros vamos a elegir uno de esos lugares o sea, vamos a partir de uno de esos lugares para desarrollar el video o tenemos que cambiarlo. Ok, miren. Yo hice la estructuración de este ejemplo Ujú. con base a lo que yo hice en el marco teórico. Si ustedes quieren seleccionar otro tipo de personaje o algo así por el estilo, no creo que sea posible. Creo que nos tendríamos que apegar a Ciudad Delicias. Pero para eso necesito que cada uno de ustedes haga su desarrollo de guión, haga precisamente estas tablitas para poder saber cuáles son los puntos que ustedes tienen en mente para yo ir a hacer las grabaciones y a ustedes no exponerlos. Ah, ok, muy bien, perfecto. Las Ok, No, o sea, profe. está bien, yo nada más o sea, era una pregunta porque dije, pues sus ejemplos, pero no sabía si también nosotros podíamos partir de esa base. Yo les aconsejaría que partan al menos de lo de personaje de Ciudad Delicias, porque si es que Ujú. personajes o más personas en un staff, va a ser mucho más complicado. Y pues estamos en semáforo rojo, no podemos hacer mucho con muchas personas en un mismo lugar. Ok. Y hablando de personajes, yo creo que nos faltaron también los hospitales, ¿no, profe? Porque es como que uno de los temas centrales del video. Ok, sí, me gusta. Bueno, al menos a mí me gustaría unas tomas de eso. Por Pero, eso. bueno, yo pienso que como el tema central es la Cruz Roja, no creo que se pueda hacer eso, ¿no? Pues es que la Cruz Roja es un servicio prehospitalario. Tiene Ajá. sentido que se muestre al menos un pequeño fragmento. Ujú. Bueno, Aparte, bueno, yo también en la investigación estaba viendo una nota que sacó el diario en la semana, el diario de Delicias en la semana, y aparte que hace mención de, pues, de que la Cruz Roja está batallando con la cuestión de los insumos, Ujú. al final de la nota hacen referencia de cómo también recomiendan a la gente que, pues, que se cuide, o sea, que si no está tan grave, que se cuide bien dentro de sus casas, porque cuando llegan a los hospitales, la gente tiene que permanecer arriba de las ambulancias porque no hay, los hospitales están llenos, o sea, no tienen la manera de darles el servicio. Y Sí. esto también pues retrasa que la Cruz Roja atienda a otros pacientes, Ujú. aparte de que están batallando muchísimo con los insumos. Muy bien. Bueno, Bien. gracias. Falta por ahí cimentar bien los demás puntos, como por ejemplo, eso que me estás mencionando, yo lo vería con una verdad universal del tipo, no sé, tal vez esperanza, y de ahí tendríamos que partir una música, una canción que de fondo que tuviera algunos elementos de ese tipo, ¿no? Elementos de esperanza, para que por ahí tenga coherencia. Y ojo, o sea, ustedes tienen completa libertad creativa en lo que se refiere a lo del manejo de su voz. Si es que ustedes quieren incorporar una reflexión de su propia autoría o de algún personaje histórico o algo así por el estilo, son bienvenidos, adelante. Es decir, aquí tenemos solo la composición de la imagen.
de una forma llana y burda, porque nos centramos más en el cumplimiento de conflicto, conclusión, tema, debate, cumplir o rechazar y verdad universal, pero nos faltaría por ahí ya el guión literario de la voz en off. Ok, profe, pero en las clases anteriores nos había dicho que quería de perdido, o sea, una frase que estuviera hablando de la Cruz Roja. Pero lo que no entiendo es los cuadros esos, como por qué los está, o sea, por qué los está tomando en cuenta. Es lo que como que ya me perdí. Estos cuadros que tengo aquí, Sí, los dos que, ajá. los estoy tomando en cuenta porque eso me refleja el marco teórico. Es decir, yo hice una investigación previa en la que a través de lo que pude recabar de los distintos autores, se trata de, no sé, buscar anécdotas o simpatizar con el dolor de terceros. Y yo quiero generar un ambiente de tensión y es por eso que quiero hacer en esa parte el dolor de los terceros. No sé si me explico. Ok, pero el marco teórico que usted tiene, pues me supongo que todos tenemos diferente. Así es. ¿Y cómo le vamos a hacer para tomar, o sea, para hacer las tomas que usted va a hacer con esos personajes que tiene? O sea, ya sería en nuestro marco teórico tomar nuestras palabras, se podría decir principales, y luego ponerle ahí en conflicto lo que está sucediendo y la conclusión, cómo vamos a resolver eso que está pasando. Pues sí, en teoría, si eso refleja tu marco teórico, si eso lo checaste tú, lo investigaste, adelante, es lo que debes hacer. Y Okay. ustedes no van a grabar video de nada. O sea, nomás sería nosotros llenar esos cuadros y ya, y ya se supone. Y el guión, así es, el guión literario. ¿Y el guión literario sería la frase que vamos a meter o cuál Así viene es. siendo? Ah, ok. Así es todo. Vamos a definir guión literario, todos aquellos elementos que van a estar involucrados. La frase detonante del final, el agregado de Cruz Roja Delicias, por aquí la especificación de música de fondo, por aquí me ponen el link, por favor, para poder descargarlo y poder trabajar los ejemplos que ustedes tienen en su mente. O sea, de eso se trata prácticamente. Se me hace que ¿Y aún- sería que es el que dura 30 segundos? Así es. Ah, ok. Esto O está sea, que, como quien dice, ¿usted lo va a hacer? así es, pero ustedes me van a desarrollar el guión. Ok. Escrito y explicadito, ustedes me lo van a desarrollar, yo solo voy a volver realidad lo que ustedes pongan en el guión. No sé si hay más dudas en eso. No, todo bien hasta ahorita. Profe, entonces el guión va a ir acompañado también como de lo que queremos ahí en el video, ¿verdad? Para que usted pueda saber qué es lo que se va a grabar. Así es, por favor, detalladito el guión, la escaleta, si gustan usar un formato de escaleta, mucho mejor, es decir, lo más detallado que puedan realizar la descripción de tu proyecto, mucho más sencillo para mí va a ser hacer las grabaciones o encontrar los materiales gráficos que se puedan necesitar, como por ejemplo la música, algún otro efecto de sonido, como por ejemplo un claxon de algún automóvil o algo así por el estilo, como el TikTok, que fue de mi ejemplo. A ese tipo de elementos son los que me interesa que ustedes incorporen también en sus proyectos, que tienen que tener ya especificados, porque de todo esto trata la realización y la producción. Y bueno, pues la materia se llama producción audiovisual. Necesito mostrarles, enseñarles estas ediciones que vamos a estar haciendo.